Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli, que comparte el tiempo con la diputada Silvia Mazdalani. Gracias, presidenta. Durante los últimos 11 o 12 años, el Gobierno se ha servido de los organismos de inteligencia para fines y propósitos no solo no contemplados en la Ley 25.520, sino reñidos con la Ley 25.520 y con el sistema republicano. Y además de ello, ha dejado también que los organismos de inteligencia y sus integrantes actúen con una inusitada libertad y una inusitada autonomía para emprender lo que podríamos llamar actividades privadas o negocios privados. Pero, como confiesa la Presidenta en el mensaje de elevación de este proyecto de ley, ella ha observado que a partir de 2013 los servicios de inteligencia, y cito textualmente, han comenzado a actuar en contra de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo, materializada en la Ley 26.843, que es el Memorándum de Entendimiento con Irán. A raíz entonces de que la Presidenta confiesa haber comprobado esta irregular actuación de los servicios de inteligencia y de su convencimiento también expresado en el mensaje de que una sociedad no puede vivir sitiada por el miedo y mucho menos por la extorsión, ha enviado este proyecto de ley. Es decir, la Presidenta reconoce en el mensaje de elevación de este proyecto que los servicios de inteligencia en la Argentina someten a la sociedad al miedo y a la extorsión. Después de 12 años de haber dirigido a los servicios de inteligencia. La verdad que lo primero que uno dice es, podrían haberse dado cuenta antes de esto. Pero lo más grave, o lo que es igualmente grave, es que este proyecto de ley, redactado y concebido a las apuradas, como una reacción política y no jurídica a la extraña y no esclarecida muerte del fiscal Nisman, de ninguna manera es apto, es idóneo para cumplir ese propósito expresado en el mensaje por la Presidenta de someter a los organismos de inteligencia al imperio de la Constitución y las leyes. No es apto, no es idóneo, porque, reitero, está redactado a las apuradas, con una pésima y deficiente técnica legislativa, y porque, en definitiva, ningún cambio trascendente contiene como para que nos hagamos alguna ilusión respecto de que vaya a cambiar algo en el funcionamiento de los servicios de inteligencia. La mayor parte del proyecto son declaraciones vacuas y vacías que nada cambiarán. Y en ese sentido, en lo referido a esas declaraciones vacías de contenido y que nada cambiarán, algo que llama la atención es que el proyecto está plagado de obviedades innecesarias, es decir, de agregados y declaraciones que ningún efecto tiene, para nada sirven, que son agregados cosméticos. El primero y el más notable está en el artículo primero de la ley, que le agrega un párrafo al artículo primero de la vigente Ley 25.520. Ese párrafo que se ha agregado ahora dice textualmente que los organismos de inteligencia desarrollarán sus actividades conforme a la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad, y a toda otra norma que establezca derechos y garantías. Como si pudiera ser de otra manera. No hay otra posibilidad. Lo diga o no lo diga la ley, los organismos de inteligencia, toda la administración pública centralizada, descentralizada y todos los habitantes de la nación estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes. De modo que esta es una obviedad innecesaria y además pésimamente redactada, porque a contrario sensu de lo que dice el artículo uno se puede preguntar, ¿y entonces aquellas otras normas que no establezcan derechos y garantías no tienen que ser cumplidas o respetadas por los organismos de inteligencia? Y la verdad es que sí,
están obligados a cumplir todas las normas, incluidas las normas de tránsito, incluidas las ordenanzas municipales. Las mismas obviedades innecesarias encontramos en el artículo 3 del proyecto, que dice que cuando los organismos de inteligencia actúen en causas judiciales, tienen que someterse a las reglas procesales. Obvio, cualquiera que actúe en una causa judicial tiene que cumplir las reglas procesales. Después, más adelante, en el artículo 7, el proyecto repite que los organismos de inteligencia tienen que respetar las normas vigentes. De nuevo, lo mismo. No hace falta en cada ley que sancione el Congreso decir que hay que cumplir las normas vigentes. Ya lo dice el artículo 31 de la Constitución y con eso alcanza y sobra. Pero no se terminan allí los ejemplos. En el artículo 10 se establece que los integrantes de los organismos de inteligencia tienen que cumplir con la presentación de las declaraciones juradas previstas en la Ley de Ética, la Ley 25.188. Esta obligación ya está vigente, lo dispone el artículo 1 de la Ley 25.188, que dice que todos los funcionarios y empleados públicos, ya sea de carácter permanente, transitorio, contratado, temporal o lo que fuere, tienen que presentar sus declaraciones juradas de bienes y no contempla excepción alguna. De modo que sería hora de avisarle al titular de la Oficina Anticorrupción que si no ha requerido a todos los empleados de los organismos de inteligencia que presenten sus declaraciones juradas, está incumpliendo la ley y está incurriendo en un delito. Después, en el artículo 13 vuelve a repetir una obviedad cuando dice que los agentes de los organismos de inteligencia tienen que cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales. Por supuesto que tienen que cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales, del mismo modo que tienen que cumplir con todas las leyes. Es decir, este tipo de declaraciones absolutamente innecesarias, absolutamente obvias, y que un estudiante que haya asistido a la primera clase en la Facultad de Derecho le podría haber indicado al autor del proyecto que no hace falta incluirla, muestran la absoluta falta de eficiencia, de eficacia y de utilidad que tiene el proyecto en su mayor parte. En el artículo 5 está posiblemente la única reforma de verdad del proyecto, que es cambiarle el nombre a la Secretaría de Inteligencia, que ahora va a pasar a llamarse Agencia Federal de Inteligencia. Pero resulta que va a tener el mismo personal, la misma estructura, los mismos inmuebles, las mismas misiones y funciones, con lo cual, en definitiva, después de tantos días y horas de discusión aquí en el Congreso, lo único que habremos logrado habrá sido un cambio de nombre en el organismo rector del sistema de inteligencia. Pero además de que la ley es inútil, de que el proyecto de ley es inútil y de que no va a producir ningún cambio positivo, ningún cambio trascendente en el funcionamiento y en la actividad de los servicios de inteligencia, contiene algunos retrocesos notables que son perjudiciales y que nos van a hacer retroceder en esa pomposa declamación que tiene el proyecto referida a la democratización de los servicios de inteligencia. Un primer retroceso está en el artículo 12 de la ley, que consagra un nuevo artículo 16 ter de la ley 25.520 y que dispone que el Poder Ejecutivo, a su arbitrio y cuando lo estime conveniente, ni siquiera necesario, cuando lo estime conveniente, puede ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información y determinar el acceso total o parcial a la misma si lo estimare conveniente para los intereses y seguridad de la nación y sus habitantes. Esta es una arbitrariedad en manos del Poder Ejecutivo. En todo caso, la atribución de desclasificar información clasificada debió otorgarse o debería otorgarse al Congreso y no al titular del Poder Ejecutivo. Esto constituye un retroceso. Pero a continuación hay otro retroceso peor todavía y mucho más peligroso, sobre el cual quiero llamar especialmente la atención, que es la novedad contemplada en el artículo 15 del proyecto, mediante el cual se agrega un artículo 16 sexies a la ley 25.520. Ese agregado prevé
que cada uno de los bancos de protección de datos y de archivos de inteligencia tiene como objetivo, tiene como función, tiene como misión, y atiéndase bien a lo que voy a citar, la de asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley, sean destruidos. Es decir, esto significa que puede perfectamente ocurrir que el próximo 9 de diciembre a la noche los responsables de los bancos de datos de todos los servicios de inteligencia consideren que la información allí reunida ya no es más necesaria y borren absolutamente todas las bases de datos de los servicios de inteligencia. Y que el nuevo presidente que asuma el 10 de diciembre, cuando llame a los servicios de inteligencia y pregunte qué información tienen, le diga ninguna, porque anoche la destruimos toda, porque nos pareció que no era necesaria. Esto es una monstruosidad, esto es una barbaridad, es una aberración jurídica, atenta contra el orden republicano, atenta contra el sistema democrático, no puede ser tolerada ni aceptada. Es uno de los retrocesos más notorios que contiene el proyecto de ley. Otro retroceso al que ya se ha hecho mención es la transferencia de la oficina encargada de las escuchas judiciales al ámbito de la Procuración General. Es altamente inconveniente. Primero porque los fiscales que están agrupados en la Procuración General son parte en los juicios penales, son parte, al igual que es la defensa, que es la contraparte. Entonces no es razonable, no respeta la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 16 de la Constitución, que una de las partes sea la que disponga de la posibilidad de realizar intercepciones judiciales y la otra no. Y además, reitero lo que también se ha dicho aquí, la transferencia nos parece altamente inconveniente por la persona que hoy en día ocupa la titularidad de la Procuración General, que no nos merece la más mínima confianza, porque como ella misma reconoce, es una militante del proyecto político del gobierno y no una funcionaria que cumple la ley y respeta las misiones y funciones de la Procuración General. Todavía quedan en el final de la ley, y con esto termino y le cedo la palabra a la diputada Magdalani, otros enunciados de propósitos, pero que ningún contenido práctico tienen. Por ejemplo, en el artículo 18 dice que se establecerán mecanismos de contralor adecuados para el control de los montos asignados y su asignación a la finalidad prevista, compatibles a su clasificación de secreto, confidencial y público. ¿Quién los va a establecer los mecanismos? ¿Cuándo los va a establecer? ¿Dónde? ¿Por qué no lo establecemos ahora en la ley? Si es el Congreso el que tiene la atribución para establecer esos recaudos. ¿Por qué dejar eso diferido, vaya a saber a quién o cuándo? Lo mismo se dice más adelante en el artículo 25, cuando se enuncia el propósito de instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso del personal, fortalecer el control disciplinario, reglamentar un nuevo régimen de personal. ¿Quién lo va a hacer eso? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Por qué no lo hacemos ahora con la sanción de la ley? ¿Por qué no lo discutimos ahora y cumplimos nuestra misión? En definitiva, reitero, no quiero extenderme, no debo extenderme en función del poco tiempo que tengo. El proyecto de ley es cosmético, el proyecto de ley no cambia nada, el proyecto de ley es una muestra de gatopardismo. Se dice que se cambia algo cuando en realidad no se cambia nada. El proyecto es inútil, va a tener corta vida y por estas razones y algunas más que no me alcanza el tiempo para explicar, vamos a votar en contra. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Silvia Magdalani. Gracias, presidenta. Quiero repetir quizás conceptos que ya hemos escuchado a lo largo de esta noche varias veces, pero me siento en la obligación de hacerlo. El Sistema Nacional de Inteligencia está compuesto por varios organismos y la Secretaría de Inteligencia es la cabeza de este sistema. Es muy importante que todos comprendamos que la inteligencia es la actividad que obtiene, reúne y analiza
la información con la finalidad de detectar amenazas y riesgos que puedan amenazar la seguridad interior o exterior de la nación. Contar con esa información le permite a quien tiene que tomar decisiones tener el menor margen de error y en muchas ocasiones le permite estar adelantando los acontecimientos, estar sabiendo las cosas antes de que ocurran. Y digo esto a pesar de haber repetido lo que varios dijeron antes que yo, aunque esto parezca obvio, porque a lo largo de estos últimos días hemos escuchado toda suerte de opiniones negativas respecto de la Secretaría de Inteligencia, sin poder separar, sin tener en cuenta que la inteligencia es una actividad fundamental y necesaria en una nación. Pero lo que más sorprende, lo que asusta, lo que llama la atención, es que tuvo que morir un fiscal en circunstancias dudosas, cuanto menos, para que muchos se dieran cuenta que en este país hay un sistema nacional de inteligencia y que en este país hay una Secretaría de Inteligencia. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que después de 11 años del gobierno del matrimonio Kirchner, la señora Presidente, de golpe, se dé cuenta que la Secretaría es un desastre? ¿Cómo puede ser que un día, después de haber hecho uso y abuso de los servicios de inteligencia, ahora los catalogue de desastrosos, de desobedientes, hasta de insurrectos? Yo digo, ¿qué la hizo mantener en funciones al personal de la Secretaría que ella misma, siendo senadora nacional, en el año 2002, denunció públicamente? Y si usted me permite, voy a leer textualmente, Presidente, el título de página 12 del 18 de julio del 2002. La senadora peronista disidente aseguró que una carpeta de la CIDE contiene instrucciones para hacer seguimientos de Néstor Kirchner a fin de detectar hábitos, comitivas, entorno, infraestructura y posibles puntos débiles. Se trataría de espionaje interno contrario a la ley. Y la senadora Kirchner le dijo a ese diario, a página 12, cuando uno mira el instructivo de la CIDE, se da cuenta de que todos estamos en libertad condicional, afirmó la senadora. Ahora, yo me pregunto, realmente con preocupación, ¿cómo es que la Presidenta de la Nación aguantó tantos años de libertad condicional? ¿Cómo puede ser que quienes nos sometían a todos los argentinos, según la Presidenta de la Nación, o en aquel momento senadora, a libertad condicional, hayan perdurado en sus cargos tantos años? ¿Cómo puede ser que hayan durado en esos cargos hasta hace pocos días? Es raro, a mí me parece raro. Esto no quita que la ley de inteligencia necesita imperiosamente un cambio. Y lo necesita hace muchos años. Hay cantidad de cosas para cambiar, muchas cosas que se pueden mejorar, muchas cosas que se pueden aprovechar. Pero no así, no de esta manera espasmódica, no con esta urgencia que no contribuye a nada, que no escucha a nadie, que no respeta la opinión del otro. Esto solo confirma la prepotencia del número al que el oficialismo nos tiene sometidos hace años. Este tema que es tan sensible para toda la sociedad, la verdad es que hubiera merecido ser debatido con más respeto.
De hecho, yo estoy hablando, hay 66 diputados presentes y no creo que haya más de 4 o 5 que me estén escuchando. Por lo tanto, no le veo la cosa tan importante y trascendente y fundamental y gloriosa como describió la miembro informante. Un cambio de nombre y un par de retoques no le suman nada al cambio fundamental que necesita esta área. Veo que no me queda mucho tiempo, pero quiero decir que no debe escapar a nuestro análisis que por más modificaciones y por más leyes que nosotros sancionemos, los cargos están cubiertos por personas, que son seres humanos y que esas personas pueden ser honestas o deshonestas. Y eso es lo que hace la diferencia entre el buen uso y el mal uso o abuso de los organismos de inteligencia. Y llegamos a la frutilla del postre, que es la famosa OJ, la Dirección de Observaciones Judiciales, y equivocadamente se la damos hoy a la Procuración, que no tiene importancia que hoy esté manejada, que esté a cargo de una manifiesta adepta al régimen kirchnerista. Esto en breve cambiará. El problema es que esto marca una desigualdad. Diputada, por favor, ya se pasó del tiempo. Esto marca una desigualdad entre las partes del proceso judicial y eso posiblemente sea anticonstitucional. Gracias, diputada.